Bueno, definitivamente pues por estas fechas hablamos cosas que tienen que ver con la venida del Señor Jesús, pero me vino este versículo en Juan el capítulo 14, ¿no? Que la mayoría de personas piensa cuando lo lee, yo también lo pensaba cuando lo leí hace tiempo, que se refería a eso, ¿no? Y en Juan 14, el verso 1 y siguiente dice, él ya había estado hablando en el capítulo 13 que lo que iba a pasar con él, ¿no? Jesús habla acerca de estas cosas, ¿no? En el capítulo 13 le lava los pies a los discípulos, habla de un nuevo mandamiento que da, anuncia la traición de Judas, ¿no? Todo eso. Entonces llega al capítulo, le habla a Pedro que antes de que le cante 2 veces, creo, él lo va a negar 3, ¿no? Entonces, y ahí empieza el capítulo 14. Pero nosotros tenemos la tendencia a cuando leemos la Biblia y un capítulo empieza, ¿no? O termina, pensamos está hablando de otro tema, porque así es como nosotros generalmente leemos los libros, ¿sí o no? ¿No? Entonces, simplemente pensamos que está hablando de algo más. Pero en Juan 14 empieza y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Entonces, generalmente leemos eso y pensamos y hablan y los predicadores y entusiasman a la gente, sobre todo si no tienes casa propia acá, ¿no? Que allá en el cielo vas a tener pues tu moradas, ¿no? Y una casa en la cual vivir. Pero no está hablando de una casa en el cielo, está hablando de que vendrá otra vez y hará morada con nosotros, ¿no? Entonces, las moradas, por si acaso, si se ilusionan que no van a tener una casa en el cielo, ¿no? Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, a través de su sacrificio y lo que Él iba a hacer por nosotros, Él iba a preparar lugar por la obra que Él iba a realizar para que el Padre y Él pudiesen morar y vivir en nuestros corazones, ¿no? Y eso es lo maravilloso acerca del cristianismo, que nosotros adoramos, somos, si queremos llamarlo religión, somos la única religión en el mundo entero en que el Dios a quien adoramos vive en el corazón del adorador. Aleluya. Así que si ustedes quieren ver esas mansiones que habla ahí, o preparar lugar en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, mansiones, moradas, volteate y mira a las personas al lado tuyo. Esas son las moradas. Algunas son dúplex porque están más gordos. No, no. Aleluya, pero Él mora en nosotros. Y Jesús vino para eso. Vamos a Lucas el capítulo 2, donde dice el verso 8 y siguientes, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, por lo general, no, y no quiero aguarles las fiestas, y en realidad a mí me importa poco eso, pero hay siempre algunos evangélicos cuadriculados, estrictos a la letra y todo, y le arruinan parecen Grinch en vez de predicadores, ¿no? Y te dicen, Jesús no nació en diciembre. Sí, pues no nació en diciembre, porque en diciembre hay nieve en Israel. Y los pastores no hacen frozen corderos, ¿me entienden? ¿No? Entonces, nació en abril, ¿no? Un buen mes abril, pues. Tenía que nacer en abril, ¿no? Entonces, el hecho es que estaban los pastores ahí, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Cada vez que un ángel se ha aparecido a dar un anuncio de parte de Dios, una de las primeras cosas que dice es que no temas. Y yo no sé por qué a los religiosos no se les ha metido tan fuerte la idea a través del transcurso de los años que hay que tenerle miedo a Dios, porque el primer mensaje que Él siempre da cuando un ángel visitaba a alguien en el Antiguo Testamento, le decía cualquier cosa,
le decía que no temas, ¿no? Es más, yo no los he contado, pueden contarlo ustedes, ¿no? Pero dicen que hay, la palabra que no temas aparece 366 veces en la Biblia, ¿no? O sea, para los años bisiestos también, pues, ¿no? O sea, para que haya uno más, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Adán después de que Adán había pecado? Y Adán le dice, ¿dónde estás? ¿No? Y le dice, me escondí porque tuve miedo. Lo primero que le dice es, ¿por qué tuviste miedo? ¿No? O sea, Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo a Él, nunca lo ha querido. Y nos habla acá que no, le dice, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, malditos ahora pagarán por eso. No dice eso, ¿no? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No para los hombres de buena voluntad. No. Es la buena voluntad de Dios para con nosotros. La venida del Señor Jesús a este mundo, el que Dios se encarnase, la encarnación es la muestra exacta de la buena voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Yo me convertí en agosto del 78 y el diciembre del 78 fue la primera Navidad. Había tenido 16, 15 Navidades antes que esa, que no habían significado absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente los regalos y se armaba el arbolito y el pesebre, y con la tradición que teníamos no podía sacar al niño hasta las 12, ¿se acuerdan o no? ¿No? A mí no me lo daban porque si no se me caía, ¿no? Entonces lo ponían al niño y en mi casa por lo menos se arrodillaban y qué sé yo, ¿no? Pero para mí no significaba absolutamente nada. Pero la Navidad del 78 tuvo un significado completamente diferente. Porque si bien celebramos la venida de Jesús al mundo, eso es fabuloso. Porque si no hubiese venido, no hubiese podido hacer lo que dice en Romanos, el capítulo 4 de Romanos. Aleluya. Romanos 4, el verso 25 dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias a que Él fue entregado por todas nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación, que ahora nosotros podemos tener la certeza de la salvación, la certeza de tener la vida eterna, la certeza de que Él mora en nosotros. Y celebramos eso y nos gozamos, y en estas fiestas celebramos eso, la venida de Jesús. Pero en realidad, si hablamos en forma personal, la venida de Jesús tú la experimentaste el día en que tú naciste de nuevo. Para mí fue el 10 de agosto del 78. Por eso es que ese diciembre del 78 significó tanto para mí. Yo estaba emocionado, feliz y todo, porque por fin entendía la importancia de que Jesús hubiese venido a este mundo. Amén. Aleluya. Y eso que todavía no había estado del todo renovado. Recuerden que yo me convertí, yo iba donde las abuelitas y todo eso. Yo esa Navidad fui a misa de gallo, ¿no? Tarde, no sé, y me regresé caminando con un hambre feroz, ¿no? Para comer y todo eso, pero estaba feliz porque Jesús estaba en mi corazón. Y Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. A mí me gustaría que hubiesen más moradas acá. Esta mañana, este domingo, ¿no? Tantas moradas que podamos llenar el Zipán, porque las moradas son ustedes. Él dice que vendrá y morará en nosotros, dice Corintios, habitará en nosotros, lo habló en el Antiguo Testamento, pero lo cumplió a través de Cristo Jesús. Él está ahora en nosotros, ¿no? Y dice aquí, y gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Y sucedió todo esto, y nosotros sabemos que Jesús fue puesto en un pesebre, ¿no? Muchos dicen que, porque piensan que era muy pobre, pero no, porque si hubiesen sido pobres, José no hubiese ido a pedir posada.
Lo que pasa es que el César dio el edicto de que había que irse y empadronar todos en su ciudad natal. Entonces las pocas posadas que había, ¿no? El Holiday Inn de Belén estaba lleno, entonces no había. ¿Cuál fue el problema de los papás de Jesús? No hicieron reservaciones. Entonces, como no hicieron reservaciones, se apiadaron de la situación de María, que estaba a punto de dar a luz, y bueno, nació en ese pesebre. Pero no era pobre. Los reyes que vinieron ofrecieron, dicen algunos, cofres, sacos de tesoros, oro, incienso y mirra. ¿Cuánto oro le dieron? Le dieron bastante oro. Ustedes dirán, ¿cómo sabe, pastor? Porque vivió 3 años en Egipto. O sea, le alcanzó la plata para vivir en el país extranjero. Y Egipto era Egipto. ¿Me dejo entender? Entonces, no fue por eso, fue simplemente que es una manera de decir que vino el Salvador, pero ni siquiera el mundo estaba preparado para que Él viniese, ¿no? Pero Él vino y mostró su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Y a mí me encanta esta escritura que aparece en Isaías, el capítulo 9, donde habla acerca de Jesús. Y habla algo muy importante, que nosotros tenemos que entender al entender la escatología como nosotros ahora la vemos en esta iglesia y la compartimos en esta iglesia. En Isaías el capítulo 9, el verso 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, ¿no? Si uno va a Isaías 7, el verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y no solamente Emmanuel significa Dios con nosotros, sino es también Dios en nosotros y Dios a través de nosotros. Porque no solo vino a estar con nosotros, vino a estar en nosotros, y que una vez que esté en nosotros, Él pueda fluir y operar a través de nosotros, de manera que la gente pueda ver a Jesús en ti. Amén. Ahora, nosotros somos personas que fallamos, cometemos errores, y a pesar de eso, Rocío estaba mencionándolo hace un momento atrás, no, Dios nos ama, aleluya, con todas nuestras imperfecciones. Como decía Brennan Manning, ¿no? Dios te ama tal como eres y no como debiera ser, porque tú y cada uno de nosotros tiene una idea y un concepto de cómo debemos ser, ¿sí o no? ¿No? Entonces, pensamos que perfecto significa ser infalible, no fallar en nada, y no es así. Entonces, y no como tú piensas que debiera ser, porque tal vez nunca llegarás a ser como debiera ser, ¿no? Pero aún así Dios te ama, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros pecados, porque todos seguimos pecando, fallando. ¿Por qué? Pecado, ¿qué significa? Es errar en el blanco. Dios tiene un blanco perfecto, el centro mismo en el que Él quiere que nosotros caminemos, vivamos, disfrutemos de todo aquello que Él nos ha provisto, pero erramos. Pero aún así, nosotros podamos errar en diferentes cosas, Él nos sigue amando, y lo más importante del asunto, porque cuando nosotros fallamos o cometemos errores, tú te ves a ti mismo diferente, ¿sí o no? Tú te ves a ti mismo diferente. Otra vez, o fallé en esto, aquello, pero Dios te ve exactamente igual. Él te ve como su hijo o su hija amada, en la que tiene o en el que tiene complacencia, porque te ve en Jesús. Y nosotros somos iguales a Jesús, porque Jesús vino a ser el hermano mayor, simplemente. Y la Biblia dice, y no tengo tiempo para ir a todos los versículos, pero la Biblia dice en Hebreos que Él pasó por el sacrificio, hizo todas estas cosas y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? No, si es necesario que cierren sus ojos para visualizarlo, ¿no? O si quieren con los ojos abiertos, pero imagínate, por ejemplo, acá el pastor Carlos tiene un asiento vacío, Frecia tiene un asiento vacío, pero imagínense que Jesús está sentado entre Frecia y Janks, ¿no? Con los brazos así, y la mira a los ojos a cada uno de ustedes y dice, no me avergüenzo de decirte mi hermana. No me avergüenzo de decirte mi hermana. Ahora tú díselo a ti mismo. Yo no me avergüenzo de decirte mi hermano. Él no se avergüenza. Aunque tú puedas avergonzarte de tus errores. De repente camino acá,
no sé, pues, alguno de ustedes vino discutiendo con alguien más, qué sé yo, gritó al del micro porque paró intempestivamente, ¿no? O el taxista hizo el camino más largo que el que salía en tu Waze, ¿no? No, qué sé yo, no sé, por alguna, de repente no desayunaste. Hola. Y tú te pones como grumpy cuando no desayunas o no tomas tu café. Hay gente que sin cafeína no arranca, ¿no? Por eso aquí hay unos apagados acá esta mañana. Entonces, lo que sea, pero Dios te sigue amando y Él te sigue llamando mi hermano. Y que no se avergüenza de nosotros. ¿No? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso que no leen es el siguiente, el 17, donde dice: y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aleluya. Y cuando Jesús se va a ir y va a soplar el Espíritu Santo sobre los apóstoles, les dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Han escuchado ustedes la expresión: se atrapan más moscas con una gota de miel que con un galón de hiel? ¿Han escuchado o no? No, prueben, ¿no? Ponga un montón de hiel a ver cuántas moscas atrapan. Ponga una gotita de miel, vas a atrapar un montón, ¿no? Entonces, aquí yo me acuerdo hasta ahora un poema, no sé qué era, de niño del colegio, que decía: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. La aprendí en tercero de primaria, me programaron bien, imagínense, desde esa época. Y es verdad, porque la miel atrae. Dice: ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje navideño? Espérate pues. ¿Qué tiene que ver? Que si tú le hablas a la gente lo que yo estoy diciéndote, que Dios los ama tanto, así como son, y que no lo envió para condenarlos, sino para que supiesen cuán importantes son y para mostrar la paz y buena voluntad que Él tiene para con cada uno de ellos, y que Él quiere hacer morada en ellos. No los mates, no les estés preguntando: ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? ¿Al cielo o al infierno? No, ya olvídate de esa clase, las 4 leyes espirituales y estar aterrorizando a la gente. Simplemente háblales de lo bondadoso, amoroso que es Dios, y que en la persona de Jesús se puede ver, porque Él vino a hacer todo eso. Y en Isaías, como dije, la señal era la Virgen que concebiría, ¿no? Y llamaría su nombre Emanuel, porque sería Dios con nosotros, porque eso es el milagro en la Navidad, la encarnación. ¿Cómo es eso? Porque, con todo el respeto, y para los que están en nuestra audiencia católica que nos pueda estar viendo, Dios los bendiga, o por cualquier católico que pueda estar acá, la Biblia dice que hablando el Padre y el Verbo Jesús, ¿no? Porque sacrificios y ofrendas no te agradaron. Él no estaba agradado con todos esos sacrificios. Eso lo tuvo que hacer porque la ley, les prediqué creo que el domingo anterior, la ley lo obligaba a que se hicieran todas estas cosas, y le dio la salida para que el pecado fuese expiado. Pero eso no le agradaba. Como eso no te agradó, Dios, dice Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, dice: me preparaste cuerpo, como en el libro está escrito de mí. Entonces, la Virgen María lo que vino a hacer fue ese receptáculo en el cual Dios usó. Ahora, Dios no usó pues a la vaga de la esquina, ¿me entiende? A la fumona de más allá, ¿no? No, o sea, María era especial, era una mujer temerosa de Dios. ¿Ok? Es más, tiene que haber creído, no solamente era temerosa, sino creyente, porque si alguien no se había casado y había sido hallada encinta, la invitaban a una fiesta de piedras.
¿Me dejo entender o no? Entonces la mataban. Entonces era una mujer especial. ¿Pero qué vino a hacer? Ese receptáculo, ese me preparaste cuerpo. Y por eso dice, ¿cómo va a ser si no conozco varón? El Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Y el Espíritu Santo, y va a nacer un santo ser de ti. Pero es la encarnación, porque Jesús, como lo conocemos, el Dios hecho hombre, sí, nació chiquito. ¿Ok? Fue creciendo en gracia y estatura y en conocimiento, pero fue Dios quien se encarnó, porque Él siempre fue el Verbo. Y la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él recién no nació, Él recién no vino a existir, Él siempre existió, porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces, Él se encarnó, y ese es el milagro. Se encarnó por la obra del Espíritu Santo y comenzó a crecer en el vientre de María, y nació y dio a luz, y nació Jesús. Y ese Jesús, como niño que era, no es que Él vino y en ese momento ya lo sabía todo, era un iluminado. No, fue creciendo, dice, en gracia y en conocimiento. Quiere decir que Él mismo iba conociendo quién era Él. Eso no lo habían pensado. Todos piensan que Él no, Él fue creciendo entendiendo cuál era su rol, cuál era su papel. Por eso es que a los 12 años discutía y se sabía las escrituras, porque Él era el Verbo. No, mejor que los otros. Y cuando lo fueron a buscar, le dijo que no saben que yo tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. ¿Cómo se habrá sentido José? O sea, yo pensé que el negocio era hacer puertas, mesas, pero él estaba hablando del negocio de su Padre Celestial, porque él ya sabía quién era él y lo que iba a ocurrir y lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer hasta que cumpliese los 30 años, como todo profeta empezaba, y como además todo sacerdote empezaba. Y él es nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Entonces, nosotros vemos ahí que habla acerca de Jesús, y en el verso, él se hizo carne, habitó con nosotros, pero no solamente es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, porque íbamos a recibirlo, y es Dios a través de nosotros. Dios te va a usar para que la gente pueda ver a ese Jesús que vive en ti, y el Jesús que vive en ti muestra al Padre amoroso. Por eso dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. El amor de Dios se muestra en cada acto, cada cosa que Jesús hizo, cada palabra, cuando alimentó a las multitudes, cuando liberó a los endemoniados, cuando le habló a la mujer que había sido hallada en el acto mismo de adulterio y le dijo, yo tampoco te condeno. Tantas cosas que hizo Jesús, cuando anduvo con pecadores y publicanos y con la peor gente de la sociedad, y es más, les encantaba a ellos estar con él. No hay nada más incómodo que estar con un religioso, que estás haciendo cualquier cosa y te está juzgando por todo, te está mirando por todo, ¿no? Por ejemplo, que venga y que encuentre que el cabeza de anfitrión está en polo ahí sentado, en vez de estar con una camisa, con una corbata, porque hace una época atrás la iglesia era así de idiota, ¿se acuerdan o no? No solamente estas, sino varias, y aún hay varias iglesias idiotas, y las que sean, perdónenme. No, o sea, es la verdad. Entonces te juzgaban por cómo te vestías, por cómo te peinabas, por cómo hablabas. No, por eso es que la gente no nos entiende, porque hablamos cristianés. ¿Qué es eso? Como el japonés, como el francés. Hablamos nuestro propio idioma, y la gente, no, una vez una señora estaba predicando, compartiendo a otro, y decía, es que yo no soy de este mundo. Entonces el hombre con el que estaba ella saliendo pensó, entonces ¿de qué planeta vienes? ¿No? O sea, no, ¿de dónde venía Alf? Melmac, ¿no? No, yo pensaría que esta venía de Melmac, ¿no? O sea, Melman en la cabeza, ¿no? O sea, porque no entienden.
Y hemos por años hablado cristianés, ¿no? Y hermano, hermana, pues una sarta de vagos que no se aprenden los nombres de las personas. Entonces es más fácil decir ese hermano, hermano, hola hermana. Apréndanse los nombres, conózcanse entre ustedes. Entonces, nosotros vemos que Él vino, pero no solamente vino a estar en nosotros, a vivir en nosotros. Y Jesús les dijo, yo no los dejaré huérfanos. Este es un mensaje navideño diferente, ¿se han dado cuenta o no? Estoy hablando de todo lo que te implica lo que Jesús vino a hacer. No os dejaré huérfanos, sino que volveré a vosotros. Y cuando habla volveré a vosotros, Él les dice antes, enviaré al Paráclito, al ayudador, al Espíritu Santo. Y no solamente es el que ha estado con ustedes, sino que estará en nosotros. ¡Wow! Por eso es que somos esas moradas en las que Dios habita. Hay gente cuando lee, dice en 1 Corintios 3, dice que el que destruyese el templo de Dios, lo que destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá. Pensamos, uy, si fallamos en algo, si pecamos en algo, Dios nos va a destruir. No. Lo que se refiere es que cualquier cosa que destruya el templo de Dios, Dios va a destruir lo que destruye el templo de Dios. Si eres adicto, Dios va a destruir tu adicción, para que puedas vivir libre porque Él te ama. Si tienes cualquier otro problema, Dios va a destruir eso para que tú no tengas que estar viviendo con tal o cual problema y Dios seguirá obrando. ¿Y cuántos de ustedes son cristianos en proceso? Todos nosotros somos cristianos en proceso. Los líderes son cristianos en proceso. Los pastores son cristianos en proceso. No pueden idealizar ni poner en un pedestal a nadie. Hola. Todos estamos en proceso. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día en que estemos en su presencia. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Y luego, ahora sí, llegando a Isaías. Uy, no puse tiempo, ¿cuándo arranqué? Pero bueno, en Isaías el capítulo 9, el verso 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, porque fue admirable en su nacimiento. Aleluya. Fue admirable en su caminar en esta tierra. Caminó sobre las aguas. Cuando tenía que pagar impuestos, mandó a pescar a Pedro. Gloria, ¿cuántos les gustaría hacer lo mismo? ¿No? Tienes que pagar impuestos a la SUNAT o la ROBAP no, porque cierran a los chicos, pero a los grandes los dejan sueltos. Y no va a entrar por ahí, pero quiero decirlo de todas maneras, porque no soy perfecto. Este es el único país, Dios mío, donde la empresa que más nos ha robado, le cobramos menos y encima le volvemos a dar trabajo para que terminen de hacer lo que... ¿Cuál será? Estoy hablando de Robert Bridge, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, entonces admirable, pagó sus impuestos, no caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, limpió leprosos, nadie se atrevía a tocar un leproso, él lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. No condenó a la mujer samaritana, no condenó a la mujer que le trajeron para que sea apedreada, alimentó a las multitudes, fue admirable en todo, fue admirable en su muerte, en la crucifixión, solamente en la crucifixión. Los estudiosos dicen que se cumplieron 33 profecías. Porque algunos dicen, bueno, pues él se la sabía, y como sabía, hacía, oye, tú clavado ahí en la cruz, ¿cómo vas a hacer? Me falta cumplir esta profecía. A ver, echen timbas pues sobre mi ropa, soldados romanos. No puedes. Después de muerto, ¿cómo podía ser que no le quiebren los huesos? Porque cuando uno era crucificado, la muerte por crucifixión no era porque los clavos eran grandes y te desangrabas. Claro, sangrabas, por supuesto, estabas expuesto, pero a veces los crucificados demoraban días en morir. No, era una tortura hecha especialmente por los romanos para, como dice el término, torturarte hasta que mueras. En realidad, en la crucifixión, por eso les rompían o les descoyuntaban los huesos de las rodillas para que queden más colgados, porque en la crucifixión tú morías por insuficiencia cardíaca. Tus pulmones se llenaban de agua, ¿ok? Tu corazón palpitaba más rápido y se producía una insuficiencia cardíaca y finalmente morías. Por eso es que el Salmo
22 dice, mi corazón se fue deshaciendo como cera. No hay una serie de cosas, pero dice, no romperán sus huesos. Por eso es que cuando todavía estaban en duda, le manda que le clamen la lanza. Y claro, para los que estaban viendo ahí, que no sabían de medicina, ni edema pulmonar, ni ninguna de estas cosas, salió agua y sangre, pues. Porque al pinchar le debe atravesar la pleura. Salió agua, ¿por qué? Por el edema, por cómo estaba, y sangre. Y además, cuando tú te mueres, la sangre se divide en plasma y coágulo, ¿no? Entonces, todo eso pasó. Entonces dijeron, no, no hay que romperle las piernas. No le rompieron los huesos. ¿Cómo? Cumplió esa profecía. Si ya estaba muerto. O sea, en la crucifixión se cumplieron 33 profecías. Cuando estaba en la barriga, ¿no? Yendo a Belén con mi burrito tabanero, ¿no? Entonces, la barriga, ¿cómo podía ser que nazca en Belén o todo eso si estaba dentro del vientre? No podía. Admirable en todas estas cosas, admirable en todo lo que hizo. Y luego dice, aleluya, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esa siempre me molestaba. Pues no la entendía, decía, pero es Jesús, ¿por qué Padre eterno? El Padre es el Padre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Él nos reveló al Padre. Él es el que nos revela al Padre. Si tú ves a Jesús, tú ves al Padre. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es bueno? Si tú crees que Jesús es bueno, el Padre es bueno, el Espíritu Santo es bueno, Él quiere obrar siempre en nosotros. Padre eterno, príncipe de paz. Y miren lo que dice el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No tendrá fin su reino. Y si ustedes dan un salto bien grande de ahí de Isaías hasta Apocalipsis, el capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y mucha gente piensa que eso es en un futuro lejano. No, ya estamos viviendo en ese tiempo. El reino ya está aquí, no va a venir. Y Él, el Señor y el Cristo son los que reinan. O sea, pucha, pero si es así, no está reinando muy bien. Sí, pues porque los colaboradores son... No voy a decir nada para ser positivo, pero nosotros como colaboradores de Él, porque Dios le ha placido hacer cosas en este mundo con nosotros. La iglesia es la colaboradora. Entonces le toca a la iglesia compartir estas buenas nuevas, le toca a la iglesia hablar todo acerca de lo que Jesús vino a hacer y ya hizo, le toca a la iglesia mostrar que Él es el Señor y Cristo y que Él es Rey en los reinos de esta tierra, y nos toca a nosotros compartir las buenas noticias para que más y más y más personas vengan al conocimiento de Dios, y cuanto más personas vengan al conocimiento de Dios y Él sea su Señor, el mundo va a cambiar por completo. Déjenme decirles, ha habido épocas en la historia, porque a mí me gusta estudiar avivamiento, me gusta la historia y me gusta estudiar avivamientos y todo esto. En Gales hubo un avivamiento que Dios usó a un muchacho, Evan Roberts, estaba hablando el otro día con Dustin, ¿no? Que está allá en el Polo Norte, ¿no? Entonces yo lo vacilo como Frosty, le digo, ¿no? Entonces el hombrecito que arman de hielo y le ponen su zanahoria en la, no, Frosty. Entonces estábamos hablando y me estaba compartiendo lo que Dios había puesto, que debíamos orar más. Y una época Dios levantaba, no, yo espero que lo levante a Dustin, yo oro más tarde, no, pero Dios levantaba al hermano Kenneth Hagin. Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia estaba en un estado infantil en realidad, y con todas las cosas que habían pasado, y Dios levantó al hermano Hagin por
3 años consecutivos, del 45 hasta el 48, a las 3 de la mañana se despertaba y oraba desde las 3 hasta las 6. Por eso esa parte se la dejo a Dustin, yo empalmo de 6 para adelante, ¿no? Entonces, pero me decía que tenemos que orar porque Dios quiere traer un mover del Espíritu Santo y de la extensión de su reino y manifestaciones sobrenaturales poderosas. Y yo lo creo. Y hemos orado antes por eso, pero orar más y más por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las manifestaciones se dan, ustedes dirán, ¿qué pasó con la oración del hermano Génesis entonces? A partir del 48 hasta el 59 hubo un mover de avivamiento en los Estados Unidos de sanidad. Ahí surge Oral Roberts, ahí surge Allen, ahí surge un montón de predicadores. Y volviendo a Gales, un hombre llamado Evan Roberts, que era un jovencito en realidad, escribía escrituras en papelitos y se la daba a los mineros que salían de las minas de carbón y oraba por ellos y los bendecía. Estos lo recibían, lo insultaban y todo, pero comenzó a obrar tan manera el Espíritu Santo que hubo un avivamiento que todo Gales se convirtió. Las mulas, cuando los mineros les hablaban, no les obedecían. Porque ahora los mineros ya no hablaban con un montón de groserías. Y antes estaban acostumbrados, mula de ven, y la mula venía pues. Entonces ahora cuando le decían, mulita linda, ven, no, la mula no entendía. Porque estaba acostumbrada a que la carajeasen tanto, que ahora cuando le hablaban bonito, la mula no se movía. Ustedes dirán que eso es gracioso, pero para que vean, todo se cerró. Prostíbulos, tabernas, todo el país fue creyente, a pesar de no tener la completa revelación del Evangelio de la Gracia. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más entendiendo la escatología? Que este mundo no se va a acabar. Yo me acuerdo que decía, pucha Señor, no va a tener la oportunidad de conocer todo este mundo tan grande y tan maravilloso que tú has hecho, porque en cualquier momento nos vamos a ir. No, Dios no está planeando una fuga. Dios está planeando una invasión. Y quiere usarnos a nosotros, que entendamos estas cosas de las cuales Jesús vino. Y Él es un Dios admirable y su reino no tendrá fin. Aleluya. Amén. Así que entendamos en esta Navidad, celebremos, disfrutemos con todo lo que ustedes quieran, ¿no? Está corriendo un meme por ahí que dice, los niños quieren perro para esta Navidad. Bueno, yo siempre cocino pavo, pero si quieren perro, pues les haremos perro. No, otros dicen gato, ¿no? Yo prefiero que le hagan al gato que al perro. Pero a lo que voy es, comas lo que comas, ¿no? Pavo, lechón, cuy relleno, no sé, lo que celebres, tu Navidad, tu chocolate, tu panetón, estés en familia y todo. Pero muy aparte de todo eso, entiende el propósito de la encarnación. Recuerda que es Dios con nosotros, Dios en nosotros, y ahora nos toca a la iglesia como buenos colaboradores que sea Dios a través de nosotros. Hablando de la bondad de Dios, hablando del amor de Dios, hablando de lo que Dios quiere hacer, que su reino comience a extenderse y hayan más moradas en la iglesia bíblica de fe. ¿De cuáles son las moradas? Tú eres la morada. Amén. Que más gente venga al conocimiento de Él. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo maravilloso que tú eres. Te damos gracias por tu venida, por lo que hiciste al venir, porque nos has redimido, nos has rescatado de toda nación, de toda lengua, de toda etnia, como dice tu palabra, de todo grupo, para que podamos disfrutar de tus maravillas y experimentar todo aquello que tú tienes para nosotros. Y celebramos en esta Navidad, Señor, gozándonos de tu amor, gozándonos del poder de tu Espíritu Santo, gozándonos de todo aquello que tú has provisto para nosotros en Cristo Jesús, y gozándonos de que tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Aleluya. Y que tú nos sigues viendo con ojos de amor a pesar de lo que fuera. Pero también te agradecemos, Señor, que tú eres un Dios que no nos dejas así, sino que sigues trabajando en nosotros. Nunca tiras la toalla, tienes grandes expectativas para nosotros, y en la medida que tú crezcas en nuestro interior, tú vas a manifestarte más
y más a través de cada acto, de cada palabra, de cada cosa que hagamos en nuestra vida, y reflejemos y mostremos a este mundo que tú eres un Dios bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay personas que están viendo este video, o hay personas que han venido acá por primera vez, esta es su oportunidad de tener un encuentro personal con este Dios amoroso que se interesa por ti, que quiere obrar en tu vida, que quiere que tú lo puedas conocer y que no hay nada que tú puedas haber hecho o dejado de hacer o que vayas a hacer, que su sangre no haya ya limpiado, que su sacrificio no haya ya perdonado, y lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón y dejar que Él entre en ti para que puedas empezar a disfrutarlo. Por eso yo quiero hacer una oración en general, y si hay alguien acá o quien esté viendo este video quiere invitar a que Jesús sea su Señor y recibir el regalo perfecto en esta Navidad, que es Cristo Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor, te acepto como mi Salvador, te doy gracias porque tengo ahora vida eterna, porque tú vives en mí. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Si has visto este video y has hecho esta oración, escríbenos ahí al correo que aparece, o deja una nota ahí en el video, y nosotros queremos contactarte. Si vives acá en Lima, visítanos acá en el Meliá, y espacio para ti los días domingos a las 11.